En la última noche de septiembre de 2021, alrededor de la medianoche, Taniska se encontró con su último cliente en una habitación de hotel. Se llamaba Rajes, un hombre de 45 años, casado y con 4 hijos. Taniska se notaba cansada, pero insistió en continuar con la cita. Rajes, viendo su agotamiento, sugirió cancelar, pero ella se negó, diciendo que solo estaba cansada de ayudar a un amigo con un evento. En realidad, ya había atendido a varios clientes esa misma noche. La cita siguió, y Rajes, con más experiencia, tuvo un acercamiento bastante intenso. Hola y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a adentrarnos en una historia real, fascinante y escalofriante que ha ocurrido en todo el mundo. Este caso es un poco diferente a lo que solemos tratar, pero créeme, te va a cautivar y querrás quedarte hasta el final. La historia nos lleva a Ludhiana, una ciudad llena de vida en el estado de Punjab, India. Ludhiana es un lugar conocido por su enorme industria textil, especialmente por la producción de prendas de punto y lana. Además, la ciudad también destaca por su creciente sector mecánico, que ha mejorado las condiciones de vida de muchas familias. Sin embargo, como pasa en todas las ciudades, no todos tienen la misma suerte. Algunas familias enfrentan grandes dificultades económicas, lo que a veces las lleva a tomar decisiones que están lejos de ser legales o morales. ¿Qué ocurrió en este caso tan intrigante? Acompáñame a descubrir todos los detalles y conocer la historia completa. Antes de empezar con esta historia, no olvides darle a me gusta, comentar, suscribirte y compartirlo con tus amigos. Te aseguro que no querrás perderte lo que viene. Ahora sí, vamos con la historia. Conozcamos a Taniska, una mujer nacida en 1975, cuya vida estuvo marcada por varios desengaños y dificultades que te harán sentir tristeza, pero también te harán preguntarte cómo pudo pasar todo esto. Desde pequeña, Taniska enfrentó enormes desafíos. Perdió a su padre cuando era muy joven y se quedó con su madre, Kausiki, quien no era precisamente una madre cariñosa. Más bien, era estricta, dura y a menudo estaba borracha. Además, tenía varias relaciones con diferentes hombres. Las razones detrás del comportamiento de Kausiki no eran completamente irracionales. Era madre soltera y, tras la muerte de su marido, tuvo que luchar para mantener a su familia. Durante el día, trabajaba en una fábrica textil, pero el salario no era suficiente. Así que, después de sus turnos, comenzó a ofrecer masajes, principalmente a clientes hombres, y cuando algunos de ellos pedían algo más, Kausiki no dudaba en complacerlos. Eran estos trabajos extras los que realmente mantenían a la familia a flote. Desafortunadamente, la difícil situación de Kausiki también afectó la relación con Taniska. El trato áspero de su madre la llevó a irse a vivir con su abuela, quien la cuidó hasta que falleció en 1997. Al quedarse sin opciones, Taniska volvió a vivir con su madre, y las cosas solo empeoraron. Kausiki empezó a presionar a Taniska para que trabajara con ella, ayudándola primero con los masajes, y más tarde, incluso atendiendo a los clientes de su madre a cambio de dinero. Así, Taniska comenzó a ganar dinero, y Kausiki dejó su trabajo por completo, viviendo de los ingresos de su hija. Unos años después, la vida de Taniska dio un giro que, lamentablemente, era predecible. Para ese momento, ser una mujer de compañía había sido su principal fuente de ingresos. Pero en 2002, cuando tenía 26 años, conoció a un hombre que le prometió aceptarla tal como era. Por un momento, todo parecía que iba a cambiar. Sin embargo, Kausiki no estuvo nada contenta. Desaprobaba la relación porque, por un lado, no quería perder el dinero que recibía de Taniska, y por otro, el futuro marido de su hija era un hombre alcohólico y trabajador de la construcción. Kausiki sospechaba que él solo quería aprovecharse de Taniska. A pesar de las objeciones de su madre, Taniska decidió casarse. Pero, como Kausiki había sospechado, el matrimonio no duró mucho. Solo 6 meses después, su marido, que resultó ser un gran bebedor, no solo se negó a mantener el hogar, sino que además animó a Taniska a que siguiera trabajando como mujer de compañía para poder sostenerlos. Harta de la situación, Taniska pidió el divorcio. ¿Por qué quedarse con alguien que solo te suma problemas en lugar de ayudarte? Así, Taniska volvió a la misma situación de antes, viviendo con su madre. Después del divorcio, Taniska consiguió un trabajo estable como vendedora de coches en un centro comercial en el centro de Ludhiana. Pero,
Como suele pasar en estos ambientes, muchos de sus compañeros de trabajo también tenían trabajos secundarios, sirviendo a hombres los fines de semana para ganar un poco de dinero extra. La presión de mantener a su madre y el entorno en el que se encontraba la hicieron caer nuevamente en la línea de trabajo que había dejado casi 2 años atrás. El salario de su trabajo en ventas no era suficiente, y volver a sus viejos hábitos parecía una solución rápida para llegar a fin de mes. En 2008, Kaushiki, la madre de Taniska, empezó a hacerse amiga de un cliente habitual de masajes llamado Naveen. Era un soldado casado con 4 hijos, muy respetado en su comunidad. Con el tiempo, sus visitas a Kaushiki se hicieron más frecuentes, especialmente después de que descubrió que Kaushiki tenía una hija, Taniska, que parecía ser justo su tipo. Naveen se sintió atraído por ella, y Kaushiki, siempre directa y buscando una oportunidad, no dudó en ofrecerle a su hija. Incluso le sugirió que Taniska podría ser su segunda esposa, o si lo prefería, alguien con quien podría disfrutar cuando le apeteciera. Aunque esto puede sonar impactante para cualquiera, Naveen encontró la audacia de Kaushiki bastante intrigante. Propuso una especie de prueba, en la que Kaushiki establecería las condiciones y Taniska debía cumplirlas. Así que, en septiembre de 2008, cuando Taniska tenía 33 años y Naveen 35, se dieron el primer encuentro. Naveen se encariñó rápidamente de Taniska y empezó a volverse cada vez más posesivo. Le exigió que dejara de ver a otros hombres, algo que no había sido parte del trato inicial. Las reglas estrictas y el control constante hicieron que Taniska se sintiera atrapada. Le contó a su madre sobre el comportamiento de Naveen, pero Kaushiki, lejos de apoyarla, le dijo que se adaptara y lo cumpliera. Después de todo, Naveen pagaba bien. Para Kaushiki, el dinero siempre pesaba más que la comodidad o el bienestar de su hija. A medida que la posesividad de Naveen se intensificó, Kaushiki intervino para negociar un pago más alto. Argumentó que, si Naveen quería exclusividad, tendría que pagar un precio mayor. Para Kaushiki, todo en la vida tenía un precio. Taniska, por su parte, resistía los planes de su madre. Quería mantener su libertad, seguir trabajando y tener una vida social, pero, como su madre ya había llegado a un acuerdo con Naveen, Taniska cedió, aunque de mala gana. Dejó su trabajo y hasta alquiló una casa aparte de la de su madre para tener algo de privacidad cuando Naveen la visitara. Al principio, Naveen parecía querer a Taniska de verdad. Le prometió dejar a su esposa e hijos por ella, lo que le dio a Taniska la esperanza de una vida familiar estable y feliz, algo que siempre había soñado. Pero esas promesas nunca se hicieron realidad. En cambio, Taniska quedó embarazada y dio a luz a un hijo, Anand, en septiembre de 2009. Después del nacimiento de Anand, las visitas de Naveen se volvieron más esporádicas. Decía estar ocupado con su trabajo, pero aún así enviaba algo de dinero para ayudar. Taniska no lo presionó mucho en ese momento. Mientras su hijo estuviera bien, ella estaba tranquila. Pero cuando Anand cumplió 3 años, las visitas de Naveen cesaron por completo, y el dinero dejó de llegar. Los mensajes y las llamadas no fueron respondidos, y Taniska, desesperada y furiosa, comenzó a enviarle mensajes amenazantes, diciendo que se presentaría en su casa y lo contaría todo a su esposa. Kaushiki, no queriendo quedarse atrás, también empezó a exigir dinero para la educación de su nieto. Pero Naveen las ignoró a las dos. Las cosas se pusieron aún más tensas en enero de 2013, cuando Kaushiki, ya desesperada, fue directamente a la casa de Naveen para exigirle ayuda económica para Anand. Naveen, furioso, la echó de su casa, incluso golpeándola. Unos días después, apareció en la casa de Kaushiki, donde Taniska y Anand vivían. Naveen prometió volver a enviar dinero para las necesidades del niño, pero les advirtió que se alejaran de su casa. Si su esposa llegaba a enterarse, su carrera y reputación en el ejército estarían en juego. Durante un par de semanas, las cosas parecieron calmarse un poco. Naveen reanudó los pagos, y tanto Kaushiki como Taniska se mantuvieron alejadas. Pero en febrero de 2013, Kaushiki regresó a la casa de Taniska, alegando que la cantidad mensual que recibía no era suficiente. Esta vez, la ira de Naveen se desbordó. Su esposa había comenzado a sospechar de las repetidas visitas de la madre de Taniska, lo que lo puso en una situación incómoda. Entonces, a mediados de febrero de 2013, ocurrió algo trágico. Alrededor de las 11 de la noche, mientras Kaushiki estaba en su club nocturno habitual, fue atacada por un desconocido y perdió la vida. Devastada,
Taniska denunció el incidente, pero nunca se llevó a cabo una investigación y el caso se cerró sin ninguna respuesta. Este hecho dejó un escalofrío en Taniska. No podía dejar de pensar que, tal vez, Naveen, con sus conexiones y su influencia como soldado, había sido el responsable de todo. Asustada por su propia seguridad y la de su hijo Anand, dejó de exigir dinero. El miedo constante de que algo malo pudiera sucederle a su hijo la mantuvo callada, mientras se daba cuenta de lo peligroso que podía ser Naveen. Con el tiempo, a medida que Taniska fue creciendo, le costaba cada vez más encontrar un trabajo estable. Sin muchas opciones, se puso en contacto con una amiga de su pasado, Nandini, con la esperanza de conseguir algo en el mundo de la animación. Nandini, aunque ahora estaba casada y había cambiado su vida, todavía mantenía algunos contactos. A regañadientes, Taniska volvió a la vida nocturna. Para asegurarse de que su hijo estuviera bien cuidado, lo dejaba con Nandini mientras trabajaba. Anand, inocente, pensaba que su madre trabajaba como limpiadora de hoteles, lo que explicaba sus salidas nocturnas, aunque los rumores sobre su verdadera profesión empezaron a circular. A finales de 2017, Taniska comenzó una relación con un hombre más joven llamado Mohan, un soldado de 31 años. Ella tenía 42, pero se sentían atraídos por sus defectos compartidos. Mohan, sabiendo que Taniska tenía un hijo, le ofreció un trato. Él la mantendría a ella y a Anand económicamente, pero a cambio de estar disponible para él en cualquier momento y en cualquier lugar. Taniska, desesperada y pragmática, aceptó. Pero su acuerdo no duró mucho. Solo 2 meses después, Mohan dejó de enviarle dinero. Cuando Taniska lo confrontó, él le dejó claro que quería terminar con la relación. Mohan se disculpó, alegando dificultades económicas, y le pidió que no se fuera, asegurando que sus servicios eran únicos. Pero Taniska se mantuvo firme en su decisión. Esto enfureció a Mohan, quien comenzó a acosarla, e incluso la amenazó con hacerle daño a su hijo si rompía con él. Desesperada, Taniska denunció a Mohan a la policía. Por coincidencia, el caso fue asignado a Naveen, su antiguo contacto. Ahora, aprovechando su autoridad, Naveen advirtió a Mohan que se alejara. Afortunadamente, la amenaza funcionó, y Mohan desapareció. Cuando llegó la pandemia en 2020, la situación de Taniska empeoró aún más. Con los hoteles cerrados y los clientes desaparecidos, sus ingresos se agotaron. Fue Nandini y su esposo quienes intervinieron para ayudarla, brindándole apoyo a Taniska y a Anand durante esos difíciles meses. Durante casi 2 años, ellos la mantuvieron, dándole la estabilidad que tanto necesitaba. A mediados de 2021, cuando las restricciones empezaron a aflojar y la vida empezó a regresar a la normalidad, Taniska tomó una decisión importante. Quería retomar el control de su vida financiera. Decidió usar aplicaciones de citas con la esperanza de encontrar hombres dispuestos a pagar por su compañía. Su objetivo era sencillo: agradecer a Nandini por todo lo que había hecho por ella y asegurarse de que su hijo, Anand, pudiera regresar a la escuela sin preocupaciones. Con 11 años, los gastos de Anand aumentaban, y Taniska necesitaba generar más dinero. Aunque ya tenía 45 años, Taniska seguía siendo muy atractiva y no le faltaban admiradores. Rápidamente recobró su popularidad, manejando una agenda apretada de citas, especialmente los fines de semana. Había días en los que trabajaba desde el mediodía hasta la madrugada, regresando a casa cuando el sol ya estaba por salir. Estaba agotada, pero lo hacía todo por su hijo, decidida a darle una vida mejor, sin importar el precio que tuviera que pagar. En la última noche de septiembre de 2021, alrededor de la medianoche, Taniska se encontró con su último cliente en una habitación de hotel. Se llamaba Rajes, un hombre de 45 años, casado y con 4 hijos. Taniska se notaba cansada, pero insistió en continuar con la cita. Rajes, viendo su agotamiento, sugirió cancelar, pero ella se negó, diciendo que solo estaba cansada de ayudar a un amigo con un evento. En realidad, ya había atendido a varios clientes esa misma noche. La cita siguió, y Rajes, con más experiencia, tuvo un acercamiento bastante intenso. Nadie sabe con exactitud qué ocurrió durante su encuentro, pero a las 4 de la mañana, Taniska, completamente exhausta, se quedó dormida. 1 hora después, Rajes despertó y la encontró tendida junto a la cama, con una mancha roja extendiéndose por su cuerpo. Asustado, vio su rostro pálido y se dio cuenta de que no respiraba. Intentó llamar a la recepcionista,
pero no obtuvo respuesta. Desesperado, gritó pidiendo ayuda hasta que un limpiador y la recepcionista acudieron a ver qué pasaba. Atónitos y sin saber qué había sucedido, llamaron a una ambulancia que la trasladó de urgencia al Hospital Municipal de Ludiana. Lamentablemente, los médicos confirmaron que Taniska había muerto, calculando que su deceso ocurrió 3 horas antes. Rajes fue detenido de inmediato para ser interrogado. Durante la investigación, Rajes afirmó que no sabía qué había causado la muerte de Taniska. Contó que se conocieron a través de una aplicación de citas y que era la primera vez que se encontraban. Según él, Taniska parecía ser encantadora, aunque un poco cansada y enferma. A pesar de eso, la encontró atractiva e increíble, según sus palabras. Juró que no le había hecho daño y cooperó con las autoridades. Su abogado se encargó de pedir un examen médico exhaustivo para determinar la causa exacta de la muerte. Los resultados revelaron daños graves en los órganos internos de Taniska, lo que causó una importante pérdida de sangre. Pero la policía descubrió algo impactante en su teléfono. En las 24 horas previas a su muerte, Taniska había atendido a 17 clientes, comenzando el sábado a las 5 de la tarde y continuando hasta la madrugada del domingo. Algunas sesiones incluso involucraron a 3 clientes a la vez. Rajes fue el último, el cliente número 17, una cita que casi canceló por cansancio, pero que finalmente decidió cumplir. Nandini, su amiga cercana, más tarde reveló que Taniska le había contado que el día anterior había atendido a 9 clientes adolescentes. El informe médico concluyó que la muerte de Taniska fue producto de una combinación fatal de agotamiento extremo, falta de sueño y lesiones internas. No se encontraron señales de enfermedades congénitas ni de trauma físico causado por Rajes. Todo parecía indicar que su condición se había ido agravando debido a la exigencia de los clientes, con Rajes siendo el último factor que desencadenó el trágico final. En marzo de 2022, tras meses de análisis y deliberaciones, tanto el juez como el fiscal decidieron retirar todos los cargos contra Rajes. Se concluyó que no era responsable de la muerte de Taniska, la cual fue atribuida oficialmente a causas naturales relacionadas con complicaciones internas. Finalmente, Rajes fue puesto en libertad. En cuanto a Anand, el hijo de Taniska, fue acogido por Nandini y su esposo, quienes desde hace tiempo lo consideraban parte de su propia familia. A Anand le dijeron que su madre había muerto en un accidente de trabajo. Hubo quienes sugirieron que lo entregaran a su padre biológico, Naveen, pero Nandini se opuso rotundamente. Según ella, Taniska siempre había comentado que Naveen nunca reconoció a Anand, temiendo que su esposa descubriera su aventura y arruinara su carrera. Así, Anand encontró un hogar estable y lleno de cariño en casa de Nandini, en medio de todo el dolor de perder a su madre. ¿Qué lecciones podemos aprender de esta historia?